Hola, buenos días para ustedes. Para mí que lo grabo el 20, sería buenas tardes, muy buen punto, porque entonces estamos a 21 de mayo. Como diría Ana Vale, buen punto. El niño refleja lo que vive. Si el niño vive en un ambiente de críticas, aprende a condenar. Si el niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a ser agresivo. Si el niño vive en ridículo, aprende a ser tímido. Si el niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si el niño vive en un ambiente de tolerancia, aprende a ser paciente. Si el niño vive en un ambiente de aliento, aprende a confiar. Si el niño vive en un ambiente de alabanzas, aprende a apreciar a otros. Si el niño vive en un ambiente de equidad, aprende a ser justo. Si el niño vive en un ambiente de seguridad, aprende a tener fe. Si el niño vive en un ambiente de aprobación, aprende a amarse a sí mismo. Si el niño vive en un ambiente de aceptación y de amistad, aprende a encontrar amor en el mundo. ¿Qué les parece? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer repaso de repaso. En varias oportunidades que he tenido con ustedes, me he dado cuenta que de pronto se les olvidan algunas situaciones gramaticales de las palabras. Entonces vamos a repasar rapidísimamente lo que sería la semántica de las palabras, la gramática de cada una de las palabras, para luego empezar ya con la sintaxis. ¿De acuerdo? Nosotros ya vimos lo que era el sustantivo. Recuerda, sustantivo, animal, persona o cosa. Sirve para designar, por ejemplo, león, Luis, perro, recámara. Una cosa es un sustantivo, persona, animal o cosa. Se divide primeramente en común y propio. El propio es Luis, va siempre con mayúscula. El río Tíber va siempre con mayúscula. Y el propio puede ser propio, solito, o propio patronímico, que es el derivado, recuérdate, de apellidos, de nombres. Álvaro, Álvarez. Fernández, Fernando, derivado de Fernando. El patronímico es Fernández. Bien. Y los comunes. Comunes, primero checamos si era primitivo o derivado. Si es primitivo, pan, derivado. Pancito, panzote, ¿de acuerdo? Casa, casita, casota, casucha, despectivo. Individual o colectivo. Oveja, rebaño, colectivo, rebaño. ¿De acuerdo? Estando en singular da idea de muchos. Puede ser rebaños, está en plural. Pero el caso es que, aunque digas rebaños, da idea de muchos animales. Alameda. Concreto, abstracto. Lo tocas, abstracto, la belleza, la maldad, la bondad. Gentilicio, recuerda, es de dónde es una persona. Regiomontano, jalisciense, siempre y cuando sea como sustantivo, porque en adjetivo también tenemos gentilicio. Pero el mexicano se va de viaje, ahí sería sustantivo. El niño mexicano se va de viaje, sería adjetivo. Ojo, simple, compuesto, yuxtapuesto. Para rayos, sacapuntas, yuxtapuesto, recuerda que es un sustantivo que puede tener prefijo o sufijo. Nos vamos rápido porque esto ya se vio. Adjetivo. El adjetivo aquí modifica al sustantivo siempre. Niño rico, niño bonito. Siempre modifica a un sustantivo. Es la diferencia con el adverbio. ¿De acuerdo? Los adjetivos pueden ser calificativos y el calificativo tiene sus grados. Positivo, comparativo de igualdad, de inferioridad. ¿De acuerdo? Superlativo, demostrativo, este niño, ese, aquel, estos, esos, aquellos, esta es aquella, estas, esas, aquellas. Siempre al lado de un sustantivo. Si no está al lado de un sustantivo, no es adjetivo. Posesivo, mi casa, mi. Posesión indica pertenencia. Tu casa, su casa, nuestra casa. Con masculinos plurales, femeninos plurales, etcétera, ¿no?
Indefinido, no dice cuántos, bastantes, algunos niños vinieron, muchos niños vinieron, no te dice cuánto. Si yo te digo vinieron muchos, ya no es adjetivo, ya es adverbio. Mucho cuidado porque no modifica niños, solo tiene que tener sustantivo al lado. Y gentilicio, que ya dijimos el ejemplo anteriormente. Bueno, ahora, los artículos, recuerda cuáles son los artículos. Obviamente estás copiando, pusiste clase de español, repaso de gramática, es gramática en general. Los artículos van al lado de un sustantivo, solitos no significa nada, o sea, por sí solos no significa nada. Tienen que estar al lado de un sustantivo. ¿Y cuáles son los artículos? ¿Terminaste de copiar o de repasar o ya lo sabes? No lo copies, porque está en los videos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dar un repasito de cuáles son los artículos. Los artículos van al lado que damos de un sustantivo y toman su género, número o se lo dan. Artículos. Los artículos pueden ser determinados, indeterminados, determinados o definidos. En ocasiones se les dice así, indeterminados o indefinidos. Indeterminados. Contracto, el artículo con los artículos contractos. Y el neutro. Bien, determinados, la, las, lo, los. Indeterminado, un, una, unos, unas. O sea, un niño. La niña ya sabes que hay una niña. Un niño no sabes cuál. Venga para acá un niño, no sabes cuál, por eso es indeterminado, no lo estoy determinando. Contracto, la unión de a más el es al. La unión de más el es del. En vez de decir vamos a el parque, vamos al parque. ¿Sí? Venimos del parque, venimos del parque. Y neutro, lo bello, lo bonito, lo fantástico. Entonces, esto es la base, o sea, lo básico que debes de saber. Y vimos también otras estructuras gramaticales, como el pronombre, recuerda. ¿Qué hace el pronombre? El pronombre sustituye al nombre. Ya borré la fecha. Bueno, ya saben que es 21 de mayo del 2020. Sustituye quiere decir en vez de. Si yo me cambio por alguien, yo no puedo estar ahí. Entonces, sustituye al sustantivo, recuérdalo, lo tenemos en la clase grabada. Pronombres personales. Yo, me, mi, conmigo, tú, te, ti, contigo, él, se, si, consigo, nosotros, ustedes, nosotros, nos, ustedes y ellos o ellas. Me, mi, conmigo son variantes pronominales, pero también son pronombres personales. Son variantes pronominales del pronombre personal yo. ¿Sí? Me gustas mucho, me, una variante pronominal del pronombre personal. Posesivos es mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Demostrativos. Me gusta este. Si fuera adjetivo diría me gusta este libro. Pero como es pronombre, me gusta este. No lo acompaño a un sustantivo porque al lado de un sustantivo, más bien lo estoy sustituyendo, entonces no puede estar al lado de un sustantivo, está prohibido, vamos. Indefinido. Alguno, bastantes. ¿Cuántos vinieron? Bastantes. ¿Cuánto te gusta este pastel? Mucho. No te dice exactamente cuánto. Numerales, recuerda, cardinal, ordinal, partitivo, múltiplo. Siempre y cuando no esté al lado de un sustantivo que lo sustituya. Interrogativo, ¿qué hiciste? Exclamativo, ¿cuándo? ¿Sí? Bien, recuerda, pronombre prohibido al lado de un sustantivo, lo sustituye. También vimos esta estructura gramatical. Estas estructuras gramaticales. Adverbios.
Los adverbios modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. ¿Sí? Esa es la diferencia, porque pronto puedes decir adjetivo o adverbio. El adjetivo modifica a un sustantivo, el adverbio a un verbo, a un adverbio o a algún adjetivo. De lugar, aquí, allá, de tiempo, ayer, antier, de modo, usualmente terminan en mente, pero no importa. Rápidamente, terminas esto lentamente, pero también puede ser hazlo lento. ¿Sí? Cantidad, mucho, poco, afirmación, sí, duda, negación, no, nunca, jamás, tal vez, a lo mejor, en duda. También vimos las preposiciones que pueden ser propias e impropias, te las sabes de memoria, las propias, ante, bajo, cabe, con, contra, de, entre, hacia, hasta, para, por, sí, según, sobre, tras, mediante. Probablemente se me olvida la de siempre, Santiago, que tú me la recuerdas. Las impropias puede ser el prefijo o el sufijo, ¿de acuerdo? Conjunciones y en y que son las más usadas, pero aunque hay muchísimas, se usan como nexos. Y las interjecciones que vimos el otro día, caramba, ¿sí? Fuego, expresiones. Las vimos el otro día y ustedes pusieron unas buenísimas. Recordemos el verbo. Esto es en cuestión de todo lo que hemos visto. Vamos a recordar también verbos que ya lo vimos también. Entonces, quitamos esto, que ya lo debieron de haber copiado, como es una recuperación de lo que ya han aprendido. Una recopilación. ¿Sí? Y tenemos lo que son los verbos. Vamos a borrar esto. Verbos, que es la acción. Bien, el verbo que damos es la acción. Nosotros vimos únicamente el modo indicativo de los verbos. Únicamente. Entonces quedamos verbo y acuérdate, se divide en simples, tiempos simples y tiempos compuestos. Los simples, nada más voy a poner la inicial porque ya se lo saben. Presente, pretérito o pasado, futuro, copretérito, pospretérito. Copretérito, aba, ia, pospretérito, día. Como, comí, comeré, comía, comería. Y compuestos antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito y antepospretérito. Recuerda de los tiempos compuestos que llevaban, el que se conjugaba era el verbo haber, si es antepresente, en presente, más el participio del verbo que te estoy pidiendo. Por ejemplo, comer, en antepresente, yo he comido. En antepretérito, yo hube comido. Antefuturo, yo habré comido. O sea, no cambia el participio. Antecopretérito, yo había comido. Y antepospretérito, yo habría comido. También vimos los verboides, formas no conjugadas de los verbos, que también los vimos. Entonces, verboides, que quedamos el nombre del verbo, infinitivo, ¿sí? Termina en ar, primera conjugación, er, segunda, ir, tercera. Brincar, comer, vivir. No sé, estoy con el verbo comer, se ve que tengo hambre. Gerundio, terminación, ando, yendo. Comiendo, por ejemplo, si es comer, comiendo, vivir, viviendo, amar, amando. Según es la terminación, es su gerundio. Y participio, depende si es regular o irregular, es ado, ido, su terminación, to, so o cho. De decir, decir, diciendo, dicho.
de amar, amar, amando, amado. Vivir, viviendo, vivido. ¿Quién me quita lo vivido? Bien, con base en eso, lo que vamos a hacer es un análisis semántico, gramática estructural, la estructura gramatical de una oración, de un enunciado. Bien, tenemos el siguiente enunciado. Mira, los niños de mi clase corren mucho. Sí corren, pero ahorita no pueden, pero sí corren. Los niños de mi clase corren mucho. Bien. Como es enunciado, le ponemos su puntito. Va. Verticalmente vamos a poner, o puede ser los, ¿qué tipo de palabra es? Niños, ¿qué tipo de palabra es? ¿Sí? De mi clase. Yo sugiero, para que te quepa con más espacio, cada una de las palabras en un renglón. Corren y mucho. Bien. Con lápiz o con diferente color, anotamos. Estructuralmente, gramaticalmente, ¿qué tipo de palabra es? Semánticamente, los, artículo determinado, porque está al lado de un sustantivo, está dando género y número. Artículo determinado, masculino, plural. Niños, sustantivo, común, concreto. Primitivo derivado, primitivo. Masculino singular. El masculino singular ya hemos dicho que lo ponemos hasta el final, por ejemplo, con un MS o MP o F si es femenino. ¿Sí? De, ante, bajo, que con preposición. Mi está modificando a un sustantivo, mucho cuidado. Si está modificando un sustantivo es un adjetivo. ¿Adjetivo de qué? Indica posesión. Mi. Adjetivo posesivo. Clase. Ahí que sería sustantivo, común, igual, concreto, primitivo. Bien. Corren. Verbo. ¿En qué persona? Ellos, los niños de mi casa. Ellos. Tercera persona del plural, del presente, del verbo correr, modo indicativo. Porque es el único que hemos visto, el modo indicativo. Mucho. ¿A quién modifica? Si modificara a clase, sería un adjetivo, pero está modificando a un verbo. Corren. Es un adverbio de cantidad. ¿De acuerdo? Bien, con base en esto, ahora te voy a dejar 3 oraciones, te las voy a dictar para que me las analices semánticamente, me digas su función semántica. Palabra por palabra, recuerda, las ponemos, primero ponemos la oración y después de ahí desglosamos aquellos, 2 puntos, coches y hacia abajo. Bien, primera oración. Aquellos coches azules tienen parachoques metálicos. 6 renglones podrías dejar, te comento. Aquellos coches azules tienen parachoques metálicos. Segunda oración. Carlos y Antonio habían cortado muchas ciruelas. Repito, Carlos y Antonio habían cortado muchas ciruelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rengloncitos. Última. Esto nos encanta. Acapulco es un puerto de México que está en el Pacífico. Repito, Acapulco es un puerto de México que está en el Pacífico. Bien, pues después de este repaso, analizamos estas oraciones semánticamente y nos vemos en un ratito. Les mando un abrazo virtual, los quiero mucho.